Perspectiva Siglo XXI presenta un gran seminario profético, realista e imparcial, sin distinción de credo religioso, que nos llenará de esperanza ante la incertidumbre actual. ¿Te preocupa el futuro? Si existe Dios, ¿por qué hay tanta maldad? La Biblia responde a estas preguntas y más. Las profecías bíblicas, esperanza de las naciones. Ahora sí, me gustaría que nos pongamos de pie para poder seguir adorando a Dios en este día de adoración para Él. Y vamos a entonar las estrofas de este himno, Oh Dios, mi soberano Rey. Nos vamos a arrodillar y ustedes permanezcan de pie, hermanos, para pedir al Señor que Él nos guíe. Padre amado que estás en los cielos, como hijos tuyos invocamos tu nombre en esta mañana, una vez más, para poder sentirnos confortados por tu presencia y por tu Espíritu. Que podamos entender lo que es la preparación para la eternidad y también podamos entender todo lo que tú hiciste por nosotros para que podamos verte cara a cara pronto viniendo en las nubes de los cielos. Nos entregamos en tus manos de amor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, en realidad el tema de hoy tiene un título muy especial, Preparándonos para una eternidad. Allí aparecen señales eternas de amor infinito. Y tal vez pensamos en esa realidad mientras nos preparamos para una eternidad, como decíamos recién, el hecho de que una vez Cristo hizo mucho por nosotros. Más allá de lo que podemos comprender, más allá de lo que podemos entender, Dios está obrando en forma poderosa a través de su Espíritu en diferentes partes de la tierra. En lugares donde realmente ni siquiera hay alguien que pueda predicar o en forma presencial la palabra de Dios, hay quienes están entendiendo de que la ley moral de Dios es la que debe regir nuestra vida, de que el santo día de reposo es el día señalado por Dios. Me llamó poderosamente la atención días pasados cuando leía cómo algunas iglesias que no conocen la verdad solo comenzaron a entender que el día de reposo es el día del Señor. Esa es una señal muy particular. Yo quiero recalcar hoy, hermanos, el comienzo de la lluvia tardía ya está siendo real en nuestro medio.
solo que de veras nosotros estemos contados dentro de ellos. ¿Qué será de nosotros que, conociendo la verdad, no aceptemos el mensaje de la salvación? Hay pastores de otras congregaciones que fueron expulsados simplemente de la iglesia en la cual ellos estaban dirigiendo porque quisieron enseñarles de que el sábado es el día de Dios. Yo estaba escuchando un testimonio hace pocos días atrás de uno de ellos y quedé realmente impresionado. Cómo aún dejando el dinero, dejando muchas cosas que tenían que ver con esa unión que ellos tenían con sus allí miembros de una iglesia, se apartaron para ser fieles al Señor, caminando en las huellas de Cristo, preparándose para su inminente regreso. Hermanos, lo que Dios dice siempre se cumple. Y Dios promete que no va a pasar mucho tiempo antes que Cristo regrese, porque las profecías lo dicen. Esta semana que iniciaremos es inminentemente profética en gran manera. Por eso leemos allí, pronto la eternidad que se iniciará. Tal vez más pronto de lo que podemos entender, hermanos. Más allá de lo que nosotros como hijos de Dios llegamos a comprender lo que significa esa relación con Cristo en forma personal. Y saben, allí leemos un texto que todos conocemos y dice lo siguiente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Esta palabra está haciendo, no solamente resuena aquí en la tierra, sino que está resonando en los atrios celestiales. Los mundos que nunca cayeron, los mundos que nunca pecaron, cada día están entendiendo más lo que significa la obediencia al Creador. Porque Satanás puso en tela de juicio todas las cosas. Satanás trajo una confusión enorme en los cielos, como por supuesto reina aquí en la tierra, pero muy superior aquí en la tierra. Pero en los cielos, por fe, los hijos de Dios, diferentes mundos poblados por el Todopoderoso, que Dios creó, ¿verdad? Y que los creó seres tal vez parecidos a nosotros, algunos sí son parecidos, otros no. La pluma inspirada menciona eso y tenemos que ver en días más lo que es la pluma inspirada de Dios, como Dios siempre dirigió a su pueblo. Ahora vamos a escuchar este himno. Cerca de la cruz hay salvación, no más allá. Abraza hoy la cruz de Cristo, donde Él sufrió y murió por ti. Tu sacrificio verás es muy pequeño al lado de riquezas que Cristo nos guardó. Abraza hoy el amor de Cristo, pues Él te pide que améis también. Recibirás la compasión de Cristo, Él es quien moldea tu corazón a Dios. Preciosa cruz, descansamos en ti, Dios, haznos más valientes para enfrentar la vergüenza y el mal que en hombros tú cargaste. Abraza hoy la vida eterna que a través de Cristo obtendrás. En el Calvario y en una tumba
soporta ya. ¿Qué significa de veras abrazar la cruz de Cristo? Allí tenemos en esa lámina final, ¿verdad?, donde el cuarteto cantaba, 3 cruces. Ustedes saben que un ladrón al lado de la cruz blasfemó el nombre de Dios. No le importaba nada acerca de Dios y, por supuesto, tampoco entendió lo que era y murió de esa forma. Mas el otro ladrón que estaba en torno a la cruz, que era un empedernido ladrón, el Espíritu Santo fue obrando en su mente y obrando de tal manera que llegó a entender lo que era la salvación. Llegó a entender que Cristo había dejado un trono para venir a un mundo perdido, para rescatarnos de toda maldad. En la niñez había aprendido estas cosas. Y saben, por eso cuando recién Mariano leía el texto que desde la niñez has aprendido las Sagradas Escrituras, cuán importante es esto. A nuestros hijos, que entiendan el mensaje de la salvación. Los embates del turbión del pecado de esta vida es tan furioso y terrible que a menos que enfrentemos esta hora de esa manera, será difícil, ¿verdad?, que ellos entiendan. Y llegó a decirle a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le contestó inmediatamente, hermanos. Cristo quiere la salvación de todos nosotros. Nunca tenemos que pensar de que el Señor de alguna forma está obrando y que es un Dios duro de pruebas, un Dios que nos manda pruebas y dificultades. No, hermanos, de ninguna manera. La Biblia es categórica. Estamos en un conflicto entre el pecado y entre la verdad de Dios. Hay un tremendo conflicto. Aquel ladrón entendió y Jesús le contestó, de cierto te digo, estarás conmigo en el paraíso. Cuando Cristo regrese, vamos a conocer a ese ladrón que se convirtió en la 11ª hora de su vida. Para él, el momento más glorioso de su existencia fue colgado del madero en torno a Jesús. Yo he pensado muchas veces en esa experiencia, hermanos. Nosotros que nos toca vivir la última etapa de la historia terrena, que vivimos al fin del tiempo, ¿realmente entendemos lo que esto significa? Pronto se iniciará una eternidad. Leemos en Apocalipsis 22, el versículo 1 y 2 lo siguiente. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Bueno, allí San Juan ve en visión esta realidad. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios. San Juan no encuentra la forma de describir lo que es la patria celestial. Compara con un lenguaje, usando el lenguaje terrenal. Por eso dice que resplandecía como cristal, que salía del trono ¿de quién? De Dios y ¿de qué más? Y del Cordero, dice allí. De manera que el Cordero es el centro mismo del plan de salvación. El siguiente pasaje menciona: en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Saben? En realidad San Juan es transportado en visión a la ciudad celestial. Cristo, cuando dejó a sus discípulos, les dijo: no se turbe vuestro corazón.
En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo voy a prepararles moradas. Ellos no alcanzaban a entender del todo. Se convirtieron pocos días después. Y lo digo de esta manera, porque a veces no entendemos esta realidad. Y dice en medio de la calle, esa será la capital del mundo venidero. Está preparada. Y en este momento está esperando tan solo que el Evangelio llegue a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y entonces Cristo vendrá. El tiempo de la gracia va a terminar, se va a cerrar para siempre el tiempo de oportunidad. Y el Rey del universo vendrá para llevarnos al reino de los cielos. Pero ¿saben? Allí dice que cada mes producía ese árbol, ¿qué? ¿Un fruto cómo? Diferente. ¿Por qué dice eso la palabra de Dios? Porque, hermanos, en la ciudad celestial no será necesaria la luz del sol. Eso lo dice la Biblia con toda claridad. De manera que el sol fue puesto como lumbrera para que señale, ¿verdad?, cada día. Pero en la ciudad celestial no será necesario el sol. Cada mes. Y nos dice la palabra de Dios que de sábado en sábado y de mes en mes iremos a adorar ¿qué? A Dios. Una vez alguien me preguntaba, bueno, pero ¿quiere decir que vamos a ir cada mes solamente a adorar a Dios? No, hermano, de sábado en sábado y el mes, por supuesto, el calendario hebreo termina exactamente en cada sábado. No es el tema de hoy, pero tenemos que solamente entenderlo. Y dice, las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ese es el árbol de la vida, del cual perdimos ese árbol por causa del pecado. Ustedes notaron que el tronco de ese árbol se alimentará de las aguas cristalinas que emanan del trono de Dios y del Cordero. Es por eso que, comiendo del árbol de la vida, podremos vivir por los siglos sin fin de una eternidad. Nunca más tendrá fin. A nosotros nos cuesta entender eso. Nos cuesta entender inclusive lo que es Dios. Hay una pregunta que yo voy a contestar el martes aquí y que alguien preguntó de ustedes acerca de la existencia de Dios y cómo yo puedo ir. Allí dice esta persona y lo dice con toda franqueza, ¿quién creó a Dios entonces? Bueno, yo casi estoy contestando la pregunta. ¿Tiene principio Dios? No, no tiene principio. Y es eso lo que la mente de los seres creados no pueden entender. Él es la eternidad. Él existe desde una eternidad, tal cual vemos aquí, ¿verdad?, en este diagrama. ¿Hasta cuándo? Hasta la otra eternidad para nosotros, porque Él nos va a resucitar, nos llevará al cielo en la tierra nueva si somos fieles y andamos en sus caminos. Por eso dice allí el texto que sigue. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Aquí tendremos un nombre nuevo, que solo el Señor sabe y Él nos colocará. En el gran día cuando entremos por los portales eternos, hasta eso cambiará nuestra existencia. Seremos perfectos desde un extremo al otro. Y más aún, yo quiero decirles, Adán y Eva, Adán tenía más de 4 metros de altura en su perfección, perdonando la redundancia, ¿verdad? Su corpulento cuerpo, creado un poco inferior a la estatura del Hijo del Hombre. Y nosotros alcanzaremos lentamente en la eternidad esa altura que Dios creó. Eva le llegaba hasta los hombros. Así fue creado el hombre en el principio. Cuán distinto estamos hoy, ¿verdad? Pero en aquel hogar no habrá más tristeza, no habrá más dolor. Verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Hermanos, yo quiero tener ese nombre nuevo. Quiero estar para siempre con el Rey del universo y quiero vivir con Él para siempre. Por eso dice, no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella y sus siervos le servirán. Y por supuesto tendremos ese nombre nuevo. No podemos imaginar lo que es el trono de Dios. Allí simplemente un pintor pintó algo que basado en un texto bíblico, 2 textos que vamos a leer a continuación. Y se encuentran en Apocalipsis capítulo 4. El versículo 3 y 4. Dice el primer pasaje,
Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. ¿Ustedes notaron? Juan no encuentra cómo narrar o cómo explicarnos lo que es el rostro de nuestro Padre Celestial, de aquel que habita la eternidad, de aquel que es la eternidad. Yo quiero usar ese término hoy, al contestar lo que recién les contesté. Por eso dice allí con toda nitidez, ¿verdad? Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Lo compara con perlas preciosas por su brillo, por su esplendor, por su gloria. Porque en torno al trono de Dios hay gloria. Algún día veremos ese trono. Por eso es que en esta vida tenemos que prepararnos para ver el trono de Dios y para estar con Él. El siguiente pasaje continúa diciendo: Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Saben, en torno al trono de Dios, Juan ve algo. Allí dice, vi 24 ancianos. Había ancianos, y esos ancianos son los representantes de otros mundos. Adán tendría que haber sido un representante de esos, pero el lugar de Adán, ¿no es cierto?, realmente quedó vacío hasta cuando nuevamente Adán lo ocupe, cuando Jesús regrese. Es algo que nosotros hoy no podemos comprender. Hay una unión en todos los mundos que Dios creó. Acá habla de ancianos, no de ángeles, ¿verdad? Son seres creados también a imagen de Dios. Pero no pensemos que nosotros somos la única familia aquí en la tierra que somos los seres creados. No. Los seres humanos tratan de escalar y llegar a los planetas habitados. Pero yo les pregunto, ¿podrán llegar? No, hermanos, nunca, jamás. Jamás. Están haciendo lo que los hombres de la Torre de Babel hicieron. Pobrecitos, querían con una torre llegar al cielo. Y en realidad hoy el hombre moderno con toda la ciencia está haciendo un tremendo papelón, porque es el mismo, exactamente. Aunque gastan fortunas, hay hambre en la tierra, hay desgracia en la tierra, millones no tienen que comer, pero son gastadas las fortunas más grandes que existen en este mundo para llegar después de muchos meses de viaje. ¿A dónde? A Marte. Y quieren encontrar vida en Marte, pero de acuerdo a la evolución. Eso no existe. Es la lejanía de Dios. La lejanía total del Todopoderoso. Y saben, repentinamente uno de esos representantes de otros mundos le pregunta a Juan algo muy grande. Allí en la visión, ¿verdad? Juan escucha y leamos a continuación. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Hermanos, no porque ellos no sepan. Están como representantes de otros mundos, van y vienen a esos mundos y estaban ocupando ahora en torno al trono de Dios allí un lugar privilegiado. Y se ve una multitud diferente, como vemos allí en la pantalla, ¿verdad? Una multitud vestida ¿de qué? Dice, ¿de qué ropaje? De túnicas blancas, de vestidos blancos, porque así fuimos vestidos en el principio. Al frente de esa gran compañía estará Jesús, nuestro amante Salvador, el que logró llevarnos a una eternidad. Por eso continúa diciendo el pasaje. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para estar en ese día junto a Jesús? Hermanos, nuestras vestiduras harapientas del pecado, usando el lenguaje que Cristo usó cuando habla del hijo pródigo, ¿verdad? Tenemos que realmente entregarlas al autor de la vida. Y si ustedes estudian la parábola del hijo pródigo, van a encontrar que el hijo pródigo fue llevado a la casa del padre. ¿Y qué hizo el padre? Lo primero que hizo, ¿qué fue? Cambiarle, ¿qué? Sus vestimentas harapientas y ponerle el ropaje de galas.
estaremos de nuevo en nuestro hogar. Estaremos en la ciudad celestial, porque la eternidad va a comenzar en los cielos, 1000 años, y después habremos de descender con la ciudad celestial a este mundo, y entonces el Señor va a terminar con el pecado para siempre, nunca más volverá a ser. Pero saben, es hermoso leer estos pasajes. ¿Estamos realmente preparados? La pregunta que ese anciano hace, la hace en forma simbólica y será hecha en ese día. ¿Cuánto anhelan los mundos que nunca cayeron que nosotros lleguemos también a ocupar ese lugar en torno al trono de Dios? ¿Cuánto anhelan los mundos inmensos que Dios hizo, que nosotros no podemos entender hoy? Y también ver los santos ángeles, millones de millones, que se gozan en cumplir las ordenanzas del Todopoderoso, que van como rayos a distancias enormes del universo para acudir y estar al lado de los hijos de Dios constantemente. Qué bello es el cielo, hermanos. Es más bello de lo que podemos entender. Es más bello de lo que podemos comprender, porque nuestro Padre amante un día decidió crearnos, y Dios decidió crearnos para que habitemos la eternidad. Pero saben, hay una segunda pregunta que se hará en ese día, y la pregunta dice lo siguiente, y lo describe el profeta Zacarías allí en el capítulo 13, y dice: y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Ya no más enemigos de Dios. Saben, yo muchas veces me he impresionado leer este pasaje, porque todos los seres celestiales, los santos ángeles, los habitantes de los mundos que nosotros no conocemos y vamos a conocer en ese viaje a la eternidad, tendremos que contarles, por eso la Biblia dice que seremos sacerdotes de Dios, contándoles lo que es la experiencia del pecado, haberla sentido en carne propia y vencer el pecado por la sangre expiatoria de Cristo, por el poder de Jesús. Pero ¿saben? Allí le preguntarán, ¿habrá solo un ser en toda la creación de Dios que llevará señales, cicatrices, por los siglos sin fin de una eternidad? ¿Y quién será ese ser? Jesús, el autor de la vida, el que se entregó por nosotros. Por eso en la Jerusalén celestial no está más no está más el árbol de la ciencia del bien y del mal. No lo encontramos en el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Cristo mismo será el representante de lo que significó el pecado, de la ruina del pecado. En la marca que Él llevará, aunque tenga coronas que brillen de esplendor, se verán las cicatrices que aquellos malvados colocaron, esa corona de espinas, ¿verdad?, que Cristo tuvo que soportar. Las señales de los cruentos clavos que los romanos trazaron en sus manos. Las señales también de que en sus pies, la señal del lanzazo romano. Hermanos, en ellas está el escondedero de su poder. Por eso el ser más adorado, el ser que más estará más cerca nuestro será Jesús. Él nos va a cuidar para siempre. Él nos cuidará. Él no quiso que pasásemos por esta experiencia de poca vida, de días llenos de tristeza, llenos de problemas. Pero desgraciadamente nosotros elegimos el pecado, pero no por eso nos abandonó. No nos dejó solos, sino que estaremos con Él para siempre. Entonces, la segunda pregunta, y continuando con ella, leamos. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Bueno, por eso le sirven al Señor. Cuando estemos allí en ese milenio, en la eternidad, hermanos, todo el universo ahora está concentrado en los que venimos acá, aunque nosotros no veamos hoy. Hoy cada uno tiene un ángel acompañante, ¿o no es así? Sí, hermanos. Y yo vuelvo a recalcar,
Yo sentí la presencia de ese ángel como mi esposa y como Griselda, que está al lado de mi esposa, hace 2 sábados atrás, cuando nos salvaron de una muerte segura. Cuando llevamos la camioneta al lugar donde realmente se está reparando, el hombre preguntó y dijo, pero ¿y cómo? ¿Se salvaron los que iban allí? Sí, le dije, sí, uno soy yo. No podía entender. Hermanos, ese ángel que acampa en derredor de los que le temen, ¿y qué pasa? Y los defiende, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, allí estaremos para servir al Creador, y en una forma muy particular, lo continúa diciéndolo Apocalipsis. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Bueno, el sol no caerá más sobre ellos, el sol como hoy es, ¿verdad? El sol que quema, el sol que destruye. Nosotros mismos destruimos la naturaleza de tal suerte que ya el mundo no puede existir más. Más aún habla allí en forma simbólica de aquellos que murieron de sed durante la Edad Media, de aquellos que tuvieron que sufrir amargamente. Por eso yo no entiendo muchas veces por qué somos rebeldes nosotros al fin del tiempo, cuando tenemos por detrás toda una historia del peregrinaje de millones que serán salvos y que murieron durante la Edad Media. Aún vieron cuando los leones comían a sus propios hijos, pero no fue eso una excusa para que ellos dejasen de ser fieles a Dios. Sin embargo, hermanos, nosotros veremos con nuestros propios ojos cómo realmente hay personas que se irán alejando y alejando. Oremos por aquellos que no son fieles hoy y que por alguna razón que llegamos a entender no están ocupando el lugar que deberían ocupar. Porque, hermanos, no se puede jugar con Dios, como yo les decía días pasados. Solamente el Señor puede mantenernos unidos a Él. Y cuando estemos en la eternidad, como dice el Cordero que está en medio del trono, los pastoreará. Él es nuestro pastor. Él es el gran pastor de los redimidos. Y lo será por una eternidad. Por eso yo estoy esperando y estoy apurado para escuchar a un predicador muy particular en la eternidad, de sábado en sábado, porque el Señor, habrá un trono en esta tierra, pero no siempre va a estar Jesús en ese trono. Él también tiene un trono, y el trono excelso en torno al cual giran todos los mundos y las galaxias que Dios creó. Pero en el santo sábado, Cristo en forma personal será el que va a venir a enseñarnos la ciencia de la cruz que apenas nosotros alcanzamos a ver. Apenas alcanzamos a vislumbrar en este mundo triste y angustiado el recuerdo de los redimidos y de todo el universo. Hermanos, ese recuerdo no será olvidado. Yo voy a bajarme un instante aquí porque simplemente quiero verlo de frente a esto. El recuerdo de los redimidos y de todo el universo será un recuerdo que permitirá que nunca más el pecado vuelva a existir. ¿Quién va a tener deseos de pecar? Nadie jamás. Cuando veamos las señales cruentas en las palmas de Cristo, cuando veamos los resultados de lo que significó el pecado, y aún durante ese milenio, a esta tierra convertida en un inmenso cementerio, Satanás, sin poder alguno, atado con las cadenas de circunstancias que él mismo causó, ¿verdad? Muerte por doquier. El universo entenderá más del amor de Dios, entenderá más de ese amor insondable que apenas hoy nosotros alcanzamos a percibir. Y yo les pido, hermanos, en el nombre de Dios, que cada día pidamos al Señor comprender mejor su carácter, entender mejor lo que significa el carácter del Todopoderoso, porque si no lo entendemos, aquí comenzamos a entenderlo de la mano de Jesús en este mundo, hermanos, a través del Espíritu Santo, como ya estudiamos. ¿Ustedes creen que podremos llegar a caminar junto con el pastor de las edades en la eternidad? No. Acá Él tiene que ser nuestro pastor. En la tierra, el gran pastor de las edades, ¿verdad? En realidad,
este es algo maravilloso. Nadie vamos al sacrificio de Cristo, a las señales de las cuales yo me refería recién. Y miren, allí dice, nadie podía quitar la vida de Jesús. Absolutamente nadie. En realidad, eso es lo que menciona la palabra de Dios. Y miren lo que dice allí San Juan. De paso, Juan tuvo una experiencia muy real. A mi hijo, que está a más de 1000 kilómetros de aquí, en una institución grande que sirve en la enseñanza médica, él me preguntaba así anoche, claro, a mucha distancia, hoy podemos comunicarnos, y me decía, papá, ¿y cómo puedo yo cerrar este tema para que realmente todos podamos entenderlo en la dimensión que tiene? Y yo me refería a esto. Juan es el que realmente conoció muy de cerca a Cristo, hermanos. Es por eso que conoció a Jesús muy de cerca en el Apocalipsis, y Dios le reveló el Apocalipsis. Conoció a Jesús también mientras él escribía su propia epístola en los días finales de su vida. Porque en realidad todos sus discípulos habían muerto. Me refiero a los discípulos de Jesús. Judas Iscariote lo había entregado. Y el resto, y fue reemplazado ¿por quién? Por el apóstol Pablo. Habían muerto unos degollados, otros arrastrados por las calles, otros decapitados, bueno, ya dije recién, como el apóstol Pablo, por ejemplo, otros simplemente descuartizados. Hermanos, entendemos lo que es la salvación. Hay un conflicto real en este mundo. Y si no entendemos ese conflicto, y nosotros por las comodidades de esta vida somos tranquilos, a ver, entiéndanme la palabra tranquilo que estoy diciendo. Tenemos que ser tranquilos. Pero me refiero a la tibieza espiritual. Si en este mundo para nosotros no es un manjar venir a adorar al Creador, si para nosotros no es un manjar venir a cantar himnos, alabanza a aquel que nos creó, mis hermanos, no podremos en la eternidad cambiar. Miren lo que dice el pasaje bíblico allí. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Saben, Cristo se humanó, vino a este mundo y fue semejante a nosotros. Isaías dice, sin atractivo para que le decíamos, solamente aquel que hablaba con Jesús se daba cuenta que era un ser divino, porque su semblante era distinto. Su sonrisa era diferente. Su atractivo estaba en el carácter que él poseía. El carácter de Dios. Fue la mayor revelación dada a los hombres. Y saben, nos extrañamos por el pasaje, hermanos. Yo les pregunto, ¿él gustó la muerte? ¿Sí o no? Sí, claro. Pero una muerte muy superior a la nuestra. Nuestra muerte no es nada. Es simplemente un flash. Un instante, así como dispara un flash. Porque cuando morimos dejamos de existir. Y el siguiente momento nos vamos a levantar y veremos a nuestro ángel acompañante al lado de la tumba y veremos la gloriosa venida de Jesús. Él nos llamará. Él nos llamará de los polvorientos lechos, hermanos. Nunca desconfiemos de esa realidad. Esa es nuestra suerte feliz. Pero a Cristo no fue así. Él dijo, yo pongo mi vida. Cuando Él entregó su vida, la entregó para siempre. Entiéndanme, ese siempre condicional. Por fe la entregó en las manos del Padre. Satanás lo torturaba y le decía, nunca más volverás a ser uno con Dios. ¿Dónde están los que realmente te siguen? ¿Dónde se encuentra? Y podía haber un ladrón a un lado y el otro al otro lado. Y podía haber también aquellos aún hebreos que se hincaban con una rodilla, los líderes de Israel, hermanos, que se hincaban con una rodilla para burlarse de Jesús. Y decían, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz y creeremos en ti. ¿Ustedes creen que hubieran creído? No, el diablo estaba hablando allí, en esa forma, en forma humana, porque el diablo sabe muy bien hacer las cosas. El conflicto de Jesús, el conflicto que Cristo tuvo, hermanos, y fue el conflicto que Adán y Eva tuvieron. Y lo perdieron, desgraciadamente. El conflicto, miren, aquí vemos algo de esto. ¿Por qué no comerás? Se preguntaba Eva en torno al árbol prohibido.
¿Por qué yo no puedo entender en este momento lo que Dios me prohibió? ¿Por qué Dios me dice no? ¿Por qué el Señor no quiere que yo coma de ese árbol? Ahora veamos a Jesús, hermanos, en el Getsemaní. Por una prueba similar, las palabras de Cristo son también parecidas. Leamos el pasaje de San Marcos 14. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Esta fue la tercera vez que Jesús oraba. Transpiraba como gotas de sangre, dice la Escritura. Y decía: Abba, Padre, o sea, papito mío, yo te conozco, te entiendo, te comprendo. Tan débil estaba Jesús que se aferraba a las rocas. Y allí aferrado a la roca, exclamó: no hay otro camino, oh Padre eterno, para que yo pueda vencer. Satanás esperaba la respuesta. ¿Qué respuesta, hermanos? ¿Dios iba a responder o Cristo tenía que responder? La decisión, ¿quién la toma? El hombre. Adán y Eva decidieron pecar y cayeron en la transgresión. Hoy estamos aquí por eso. Pero Cristo venció, es el llamado el segundo Adán, que dice esa frase: mas no lo que yo quiero, sino ¿qué? Lo que tú quieras. Por eso Jesús murió de esa forma, hermanos. La orden del Padre fue dada cuando Jesús decidió morir por nosotros. Leamos el pasaje de Zacarías 13. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Ustedes saben que este fue el texto de consuelo de Jesús mientras le estaba colgado en el madero allí ensangrentado. Ese fue el texto que realmente llenó su alma y le dio fuerzas para resistir en el último momento de su existencia. Una, el poder que él notó que el ladrón que estaba al lado se convirtió. Las palabras del ladrón, que nadie las pudo decir, ni los fariseos que se encontraban allí, que eran líderes de Israel, no pudieron pedirle algo a Jesús. Solamente decían: si eres hijo de Dios, desciende de la cruz y vamos a creer en ti. Así hay millones hoy de cristianos. Y hermanos, nosotros no sé, solo Dios sabe. Él lee nuestra conciencia, Él lee nuestra mente. ¿A quién amamos más? ¿A nuestro trabajo? ¿A nuestra riqueza? ¿Al campo? ¿Qué sé yo? No sé, tantas cosas, ¿verdad? A cualquier cosa insignificante de la vida podemos amar más que a Dios, aquel que hizo tanto por nosotros. Levántate. Yo les pregunto, hermanos, el Padre amado, que es uno con el Hijo, ¿habrá sido fácil responder en ese momento? Cuando Cristo suspiraba y decía: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Ahora se da la orden profética, y Jesús conocía muy bien la palabra de Dios. Vamos a leer de nuevo este pasaje, Alicia, léelo nuevamente, por favor. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. ¿Ustedes notaron una frase allí? Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre. ¿Qué dice allí? Compañero mío. Jesús no había dejado de ser compañero del Padre por tomar la naturaleza humana. No. Solamente la desobediencia al Padre podía llevarlo a esa situación. Pero la profecía hablaba con claridad de su triunfo glorioso. Y Cristo en la cruz, en su mente tenebrosa, donde Satanás lo torturaba para que Él no se rindiera por nosotros, porque en un instante Cristo podía bajarla de la cruz y salir con todo y se terminó todo. Sin embargo, ¿qué pasó? El Padre dice, allá dice Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Hiere al pastor y serán dispersadas, ¿qué? Las ovejas. Yo les pregunto, ¿había muchos en torno a la cruz realmente cuando la tierra tembló y se estremeció? ¿Todo? No había muchos. Los discípulos miraban de la distancia, tenían hasta miedo. Pero saben que Dios habla en forma muy, muy significativa a través del profeta. El hombre será compañero de Dios por una eternidad. Cristo mismo estaba ganando ese compañerismo.
Mientras Él padecía en la cruz del Calvario, su agonía fue atroz y terrible. Vamos a leer más allí en San Mateo capítulo 27 y dice lo siguiente. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Qué desgracia humana, ¿verdad? Allí estaba uno de los líderes más grandes que tendría que haber entendido quién era Jesús. Sin embargo, estaba lejos. Su corazón estaba pensando en un reino temporal, estaba pensando en un reino aquí en la tierra. Por lo tanto, primero le pidió milagros, que hiciera milagros. Jesús no le dio el gusto de tomar en vano el nombre de Dios, sino que realmente hizo lo que tenía que realizar. Y dice que le echaron un manto de grana, lo vistieron como un rey. Allí estaba con la corona de espinas. Se burlaban de él. A ver, sálvate, Rey de los judíos. Qué tristeza. Mis hermanos, así es el pecado. Continúa diciendo. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Era un manto real el que le habían puesto. Un manto que le indicaban: si tú vas a reinar, reina. Si tú vas a reinar, pronuncia tu poder y reina. Pero dice que allí, ¿verdad? Y le escupieron, se atrevieron a escupir el rostro de Cristo. Hasta eso llegaron. Ustedes dirán: ¿y Jesús era más fuerte que...? No, hermanos, cuidado con este pensamiento. Las pruebas nuestras son insignificantes comparadas con las que Cristo tuvo que padecer en ese momento. Por eso es nuestro poderoso Salvador. No hay cosa que el Señor no haya tenido que soportar que en esta vida nosotros no tengamos que soportar. Por eso poderoso es aquel pastor de las edades, poderoso es nuestro Salvador, el que está en los cielos, desfigurado más que cualquier criatura que existió en este universo. El amante Salvador permitió que sus manos fuesen atravesadas por terribles clavos entre el bullicio y las burlas de los soldados romanos, que colocaron por orden de Pilato: Rey, Jesús, ¿rey de quién? De los judíos. Los judíos mismos lo habían rechazado, ¿verdad? Él era de veras el rey, pero no prefirieron ese rey. ¿Qué rey prefieres tú en la vida? ¿Quién va a regir tu vida, mi hermano? ¿Quién la va a regir? ¿La regirá el Señor? Él quiere ser tu pastor. Él quiere ser tu rey por la eternidad. ¿Quién va a reinar sobre tu vida? Estamos sintiendo el llamado de Jesús, nuestro poderoso Rey. Y mientras las gotas de sangre caían en coagulones en torno a esa roca horadada, los hombres sintieron un impacto imposible de describir. Muchos de ellos a la distancia se dieron cuenta que el que estaba muriendo era de veras el Mesías prometido, porque Isaías había dicho: despreciado entre los hombres, varón de dolores, experto en quebranto. ¿Qué cosa, hermanos? Eso fue Jesús. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos que pasar por una prueba de estas que el diablo coloca en nuestra existencia, ¿verdad? ¿A quién tenemos que acudir? A Cristo inmediatamente. El Señor nos sacará del pantano en esta vida que muchas veces no es como nosotros queremos. Allí en el Gólgota, para salvarme. Jesús se encontraba en el Gólgota para salvarnos. Dice lo siguiente el pasaje bíblico. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Bueno, repentinamente las tinieblas cayeron, tinieblas misteriosas. Los hombres miraban y no entendían. Los últimos suspiros de aquel paciente varón de dolores, roto ciertamente mentalmente y roto también en su cuerpo,
fue cubierta por el Padre amado, que permitió que una densa nube con relámpagos y truenos cercase al Hijo de Dios antes que Él exclamara y entregase su vida definitivamente. Ocultó de los ojos malignos que se encontraban al lado su supremo sufrimiento. Se encontraba el Padre y el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, estamos entendiendo lo que es amar al Señor. Queremos unirnos realmente a la corte celestial, a la corte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero recuerden que para unirnos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en medio está el Padre glorioso, el Hijo que llegó a la muerte eterna y la pagó porque nosotros la merecíamos, y resucitó para que nosotros resucitemos. ¿Qué dice el versículo que sigue? Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuál fue la agonía que quitó la vida a Jesús, hermanos? Dios mío, Dios mío. Y saben, a tal punto llegaron los que entendían la Biblia, los que habían estudiado la Biblia. Me refiero a los hebreos de aquellos días. Cuando dijo Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba diciendo. Y los que se burlaban dijeron: vamos a ver si aparece Elías. Está llamando a Elías. ¡Qué tragedia! ¡Qué terrible tragedia! Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Continúa diciendo: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Allí estaba el Padre, al lado de él no lo veía. Estaba en esa densa nube que lo cubría completamente. Y el Padre era el encargado ahora en adelante, y Él murió en la cruz del Calvario por nosotros. La naturaleza entera se trastornó. Fue en ese momento cuando ese terremoto que los hombres no podían entender, el que provocó que el cordero simbólico escapase de las manos del sacerdote, porque ahora estaba el verdadero Cordero de Dios muriendo por nuestras transgresiones en la cruz del Calvario. El que es la vida, el Verbo hecho carne, hermanos, llegó a esta circunstancia como lo vemos. Sin vida estaba Jesús, porque Él le entregó voluntariamente. Nadie le podía sacar la vida. Y por fe en su Padre entregó la vida. Hermanos, yo les pregunto, ¿no vamos a entregar nuestra vida nosotros por fe? ¿Saben? Esto es tremendo, pensar en estas cosas. Ahí dice claramente, o vemos mejor dicho, el momento cuando los discípulos y algunos más llevaron el cuerpo de Jesús sin vida, llorando con lágrimas incontenibles porque no entendían del todo. Lo colocaron dentro de la tumba de José de Arimatea, tal cual nos enseña la palabra de Dios. Pero muy temprano, al tercer día, salió Jesús victorioso. El ángel más poderoso que ocupa el lugar que Lucifer ocupaba antes en los cielos, hizo rodar la piedra como un simple cascote allí. La piedra que cubría la entrada de aquel sepulcro, y con el sello romano: Padre, Hijo, tu Padre te llama. Fueron las palabras. Y Cristo tomó la vida, esa vida que es eterna, la tomó otra vez. Por eso Jesús llevará las señales por una eternidad, hermanos, porque pagó nuestra deuda, la que nosotros teníamos que pagar. De lo contrario, la raza humana estaba para siempre perdida. No había más solución para nosotros. Por eso había la pregunta allí en Zacarías 13, el verso 6, dice lo siguiente: Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Qué impresionante leer esta frase nuevamente, ¿verdad? Y le preguntarán, el cántico de los cielos, le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos, Señor? Y él que dirá:
Con Elías fui herido por causa de quién, de Rubén, por causa tuya, mi hermano, por causa de todos los que estamos aquí. ¿Estamos entendiendo lo que realmente es el lenguaje celestial? ¿Cuán grande es entender el lenguaje de Dios? Saben, en la eternidad le preguntarán, y acá hay un cuarteto que canta un himno y tiene la letra basada en este incidente real, profético aún, y que tiene que ver con nuestra salvación eterna. Vamos a leer realmente, o mejor dicho, escuchar este cántico mientras meditamos. Cuánto ansío ver a mi Jesús, cuánto anhelo oír su dulce voz, cuando llegue al fin la redención, con ternura le preguntaré, ¿por qué tienes las manos heridas? ¿Por qué tienes heridos los pies? Son heridas con que fui herido en casa de amigos míos. Porque tienes las manos heridas, porque tienes heridos los pies. Son heridas con que fui herido, porque te amé hasta el fin. Qué dolor causé a mí, Jesús, sufrimiento amargo en la cruz, de esa historia y de un amor sin par. No me cansaré de preguntar, porque tienes las manos heridas, porque tienes heridos los pies. Son heridas con que fui herido en casa de amigos míos. Porque tienes las manos heridas, porque tienes heridos los pies. Son heridas con que fui herido, porque te amé hasta el fin. Él vino a sacarnos del pantano de la desgracia del pecado. Una mente arruinada por el pecado, transformada por el poder de Dios. ¿Qué significa ser salvo, mis hermanos? Es lo que tenemos que preguntarnos hoy al leer. Miren, el profeta Jeremías escribe acerca de la salvación lo siguiente. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Notaron, y aquí que ya haré un nuevo pacto. Israel había desobedecido, se había apartado de Dios. Y cuando uno rompe un pacto, ¿qué pasa? Tiene que hacerlo de nuevo, ¿verdad? Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y ahí vienen días que haré un nuevo pacto. Leamos el texto 32.
no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Aunque Dios cuidó a Israel, hermanos, le dio de comer pan del cielo, mas ellos pedían cosas terrenales. Los alimentó durante 40 años por causa de su rebelión allí en el desierto. ¿Cuántas cosas más? Y hoy solamente vemos allí a la antigua Jerusalén llena de bombas, hasta bombas nucleares, y millones de cristianos que creen que esa es la Jerusalén que va a resplandecer nuevamente. Qué desgracia, hermanos, esto. Estamos entendiendo lo que realmente es el amor de Dios, porque ellos invalidaron mi pacto, y cuando uno invalida un pacto, ¿qué hay que hacer, hermanos? Restablecerlo, ¿verdad? ¿Y cómo se restablece ese pacto? ¿Obedeciendo a quién? Al Creador. Aunque no hemos estudiado, pero en realidad a veces podemos caer en la desgracia y después de haber hecho un pacto con el Señor, y inclusive nos bautizamos y ahora no estamos mal, sabemos que estamos mal con Dios. Tenemos que, dice el Señor, el Señor nos dice, yo te perdonaré, porque no hay pecado que no pueda perdonar, pero tienes que volver a establecer ese pacto. Yo estableceré ese pacto contigo y lo pondré en tu corazón. Leamos el pasaje 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. La ley de Dios nuevamente en nuestra mente. La ley de Dios colocada en la mente nuestra, porque nosotros lo perdimos todo. Pero gracias al sacrificio de Cristo, ahora pensaremos de acuerdo a la voluntad de Dios. Razonaremos de esta forma. Allí vemos otra vez, y continuemos leyendo en Zacarías 13. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Dios sabe que la mayoría se va a perder, hermanos. ¿Pero por eso dejó de amarnos? No. Él nos ama, Él nos trajo aquí esta mañana. Nos trajo para que nosotros, nuestra mente que es pecadora y que apenas percibe las glorias eternas, comienza a entender las cosas de Dios. Continúa diciendo así el pasaje. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Qué texto más impresionante es este, ¿verdad? Ustedes vieron, hermanos, cómo se produce, se puede lograr el oro fino. Es cierto, está en la cantera, ustedes me dirán, pero ¿saben? Claro, yo debo repetir una historia que una vez les conté. Y tiene que ver que yo una vez encontré con las sierras de Córdoba, donde hay canteras y donde trabajan para sacar minerales. Encontré una piedra y brillaba con el color del oro. Y yo dije, bueno, la escondí rápido y la coloqué en el bolsillo. Y dije, realmente encontré, iba a ser millonario. Encontré una piedra que contiene oro. Cuando llegué a casa, la coloqué en una fragua y comencé a darle fuerte. Y mientras el fuego era fuerte y más fuerte, la piedra se vino negra y se vino un carbón. ¿Era oro? No. ¿Eres tú oro, mi hermano? ¿O simplemente nos parecemos, tal vez tenemos apariencia de que somos oro? ¿Entendemos lo que significa el plan de redención? ¿Entendemos lo que es tener la mente de Cristo? Solo Cristo puede colocar y transformar una vida de esa manera. No hay ser humano que lo pueda hacer. Solamente, y Él está en el santuario celestial en esta mañana, intercediendo aún todavía en la hora postrera. Él nos llama para que dejemos la transgresión, dejemos el pecado, que dejemos la frialdad espiritual. Porque, hermanos, no hay cosas materiales que nos puedan separar de Dios. Cuando realmente ocurre una reunión o lo que fuere, tenemos que venir a la casa de Dios.
Yo le dije que esta semana vamos a hacer anuncios muy grandes, claro, porque habremos de cambiar de lugar, habremos de hacer una serie de cosas, pero daremos unas profecías muy grandes. Pero ¿saben lo que interesa? Es que realmente sigamos a quién. Sigamos a aquel que nos amó desde antes que el mundo fuese. No lo cambies. Tu hogar es el eterno. No lo cambies por nada. No lo dejes a un lado. El Señor dice: hijo mío, yo te daré una mente nueva para que puedas vivir con tus hermanos los mundos que nunca cayeron, para que tú puedas vivir junto a los ángeles para siempre, para que puedas vivir también en mi casa por largos días, diciendo en forma como lo dice el poeta David. Hermanos, Cristo nos llama hoy. ¿Cuántos queremos pedirle a Jesús: Señor, ayúdame a andar en los caminos tuyos? ¿Quiere ponerse de pie, hermanos? Ponerse de pie para decirle al Señor: yo no cambio ese hogar. Gracias, gracias mi Dios. Gracias, Padre amado. Gracias, Hijo amado, porque tú tomaste mi lugar. Comprende mi situación. Comprende la bajeza de mi naturaleza. Tú lo sabes. Lo conoces muy bien porque tú vistes la tentación y fuiste tentado muchas veces más de lo que yo soy tentado en esta vida. Hermanos míos, Cristo nos dará solamente esa paz. Vamos a cantar un himno victorioso. Pero antes de cantar, yo quiero orar una corta oración para pedirle que ese amor a Cristo anide en nuestro corazón. El martes vamos a encontrarnos, hermanos, otra vez aquí, pero vamos a encontrarnos para estudiar algo muy grande, porque por amor dio el Señor todo, las profecías y demás, para que nosotros no perdamos una eternidad. Oremos al Señor. Padre amado, gracias, porque tú eres admirable, porque tú eres, Señor, un Padre eterno, porque nos amaste con amor eterno. Por eso redímenos en tu amor. Ayúdanos a entender lo que significa cambiar las cosas de esta vida por las cosas celestiales. Permite que podamos ser colocados en el horno de la aflicción, pero Señor, que no nos transformemos en una piedra negra, sino que nos transformemos en un oro que brille cada vez más. Señor, acudimos a ti porque no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Y esta mañana te decimos, Señor, muchas gracias por la eternidad. En tu nombre, amén. Hermanos, juntos vamos a cantar este hermoso himno que nos habla del día cuando Jesús abre las tumbas en el día final. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el magno Redentor y se pasen lista, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre yo responderé. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre me llame, yo responderé.
fin de la jornada con los santos del Señor, entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase, yo responderé. Cuando allá se pase lista y mi nombre llamen, yo responderé. Oremos. Padre Dios nuestro que estás en los cielos, gracias porque nos acompañaste hasta aquí. Ahora te queremos pedir que nos acompañes de regreso a nuestros hogares, quédate con nosotros y también ayúdanos siempre a tomar la decisión de poder seguirte, de aceptar tu muerte en la cruz y hacerla nuestra y vivir una vida entregada a ti. También acompáñanos para que podamos tomar las decisiones necesarias para heredar la vida eterna. Gracias por el amor que nos tienes, en el nombre de Jesús. Amén. Hay cosas que no puedo entender, lugares míos